Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la fractura y las luxaciones de la rótula. Comenzando un repaso anatómico, tenemos que la rótula es un hueso sesamoideo que pertenece a la articulación de la rodilla como tal, que tenemos una carilla articular, una base, un vértice y una cara anterior y posterior. Existe una clasificación, ya que existen distintos tipos de patela. Existe la clasificación donde nos refieren que hay de 3 a 4 tipos de patela, de Wisborg, que lo que mide es la faceta medial. Entonces la tipo 1 es las facetas son cóncavas y simétricas, que sería lo esperado en una rótula. La tipo 2 es una faceta medial más corta, la tipo 3 es una faceta medial pequeña y convexa, y la tipo 4 sería que no tiene faceta medial. Esto tenemos que tenerlo en cuenta pues a la hora de analizar las fracturas y bueno, las luxaciones, para no interpretar como anormal algo que es normal en cada paciente. Existen unas fuerzas deformantes que es lo que nos va a llevar pues a que se genere ya sea la fractura o la luxación como tal. Y tenemos que por arriba y por afuera tenemos el cuádriceps, que lo que está haciendo una tracción normalmente la hace hacia lateral, el recto femoral y el vasto medial que hacen una tracción longitudinal, el vasto lateral que hace una tracción a 30% del eje de la rótula, y el medial una tracción al 60% y arriba y medial de la rótula. Con respecto a la irrigación de la rótula, vemos que es una red de anastomosis de lo que son las arterias geniculadas como tal. Eh, con un poco de historia, a nivel de lo que es la fractura de rótula, inicialmente en 1870 se manejaba lo que era el tratamiento conservador, que simplemente era una inmovilización con la rodilla extendida, y se pensaba que con este tratamiento lo que es la fractura iba a consolidar. En el siglo XIX propusieron lo que eran las reducciones abiertas con fijaciones internas, ya sea con clavijas, cerclajes, aloinjertos del tendón de Aquiles, bandeletas de fascia, y en algunos estudios hicieron con tendón de canguro o tendones de cuero. En 1876, Sir Cameron Lister fue el primero que realiza una reducción abierta con un alambre de plata. En 1936 se hizo un estudio donde se hicieron 35 casos donde se veían que la SAT da un 50% de buenos resultados. Entre 1877 y 1936 se consideró que el manejo ideal sería el conservador. Por mucho tiempo incluso se manejó este concepto de que el manejo conservador iba a funcionar bien, ya que no tenían en cuenta la rótula como un mecanismo extensor. Posteriormente hicieron más estudios donde, como una corriente en contra de esto, descubrieron que la rótula es una parte fundamental de lo que es el mecanismo de extensión, y por ende comenzaron a considerar y volver a implementar las ideas de las reducciones abiertas más fijaciones. En 1942, Thompson realiza lo que es la primera extirpación parcial o total de la rótula. En 1950, Powell maneja un concepto que es lo de la banda de tensión anterior, y la AO toma este concepto, lo modifica y comienza a hacer tratamientos según la clasificación de la AO, que lo vamos a mencionar más adelante. Con respecto a la epidemiología, es el 1% de las fracturas se da entre los 20, o sea, en la segunda y tercera década de la vida. Es más común en hombres, de un 2 a 1, y la incidencia mayor es de las fracturas transversas. Es muy raro que se den bilaterales, y cuando son de alto impacto este tipo de fracturas se debe sospechar también lesiones o se debe hacer radiografías a nivel de la cadera, fémur y tibia, que normalmente están acompañados por lesiones a este nivel. Con respecto a la etiología, tenemos que existe un trauma indirecto y un trauma directo. El trauma indirecto es el más común, pero también se puede dar uno combinado, que es un trauma directo con trauma indirecto. El trauma directo es simplemente una caída directa sobre lo que es la parte anterior de la rodilla. Se puede dar en accidentes de tránsito, y lo más común es que sean trazos con minutos simples y que tengan poco desplazamiento. Mientras que el trauma indirecto lo que se da es una flexión de la rodilla, donde hay una fuerza del mecanismo extensor mayor a las fuerzas intrínsecas de la rótula, y en estas normalmente son fracturas transversales, y lo que referían era avulsiones normalmente del polo inferior, pero también puede ser del polo superior, pero lo más común encontrado es a nivel del polo inferior. Con respecto a la clasificación, tenemos dos tipos de clasificación, que es la descriptiva y la clasificación de la AO. La clasificación descriptiva lo que va a tomar es si está desplazada, no está desplazada, si es transversa, si es polar, ya sea polo superior o polo inferior, si es multifragmentaria estrellada, es decir, que no hay desplazamiento, o si es una multifragmentaria desplazada, si es una marginal o vertical, también le mencionan,
o si es algo a nivel osteocondral. Mientras que la AO utiliza un principio de si es articular, parcialmente articular o completamente articular, y según esto va a ser el tratamiento. Si es extraarticular, normalmente se habla de avulsiones o lo que acá vemos como la osteocondral, que son como en la parte aislada del cuerpo. Lo que es parcialmente articular, ya sea la toman como vertical lateral, que serían las marginales, o vertical medial. O completamente articulares, ya sea transversa con un fragmento agregado o multifragmentaria o con minuta. Los signos y síntomas de las fracturas de las rótulas es el dolor, la limitación al movimiento, abrasiones o equimosis, edema, la hemartrosis o una disrupción. Lo que referían en la literatura sobre esto también es que tenemos que tener en cuenta si es una fractura expuesta o no es una fractura expuesta, ya que si es una fractura de rótula expuesta se trata como una urgencia. Normalmente los traumas directos siempre va con lesiones o abrasiones, y lo que refería en la literatura es que lo ideal sería o infiltrar la rodilla con lidocaína o hacer un lavado con 100 mililitros y verificar que no haya comunicación entre lo que es la articulación y, bueno, esa lesión abrasiva. Que para valorar si el paciente, porque si el paciente puede hacer o no puede hacer el mecanismo extensor es lo que nos va a definir si se tiene que operar o no en muchos de los casos. Lo que nos decían es que en ese caso tendríamos que liberar la hemartrosis si de pronto es lo que está limitando el movimiento, y verificar si la limitación es por la fractura de la rótula o es por la hemartrosis o el edema marcado del paciente. Entonces, eso también nos va a dar una diferencia en qué tipo de tratamiento vamos a hacer. Con respecto al diagnóstico, lo que vamos a hacer es unas radiografías, las hacemos AP, lateral y axial. Normalmente con este tipo de radiografías logramos el diagnóstico. En algunos casos se puede usar tomografía y resonancia. Con respecto a la radiografía, tenemos que tener en cuenta ciertas condiciones de la rótula como tal, como es el índice de Salvati, que lo que nos va a definir es si estamos hablando de una rótula normal, alta o baja. La alta es lo más común que pasa cuando hay una fractura de rótula, porque obviamente cada tendón, el del cuádriceps y el del rotuliano, se lleva el fragmento que está separando. Entonces, el índice de Salvati, lo que se hace es una radiografía con una rodilla en flexión en 15 grados, y se va a medir lo que es la longitud de la patela, que es desde el polo superior al polo inferior o la base, y del polo inferior hasta la TAT. Entonces, esto nos da una longitud que es la de la patela, y esto nos da la longitud del tendón. Y eso, la longitud de la patela entre la longitud del tendón, se divide y nos tiene que dar un valor. Si el valor es igual a 1, va a ser un índice normal. Si el valor es por debajo, acá dice 0.50, pero en alguna literatura mencionaban de 0.8, ¿no? Perdón, es una patela alta, y si la literatura mencionaba de 1.2 a 1.50 es una patela baja. Y eso también nos puede decir el mecanismo de la lesión, si estamos pensando en una ruptura del tendón rotuliano, o incluso si está de pronto más lateralizada o medializada, nos puede decir si hay lesión de los retináculos extensores, que eso también, bueno, nos va a dar un pronóstico para el tratamiento. Un diagnóstico diferencial y que tenemos que tener en cuenta, muy importante, es la rótula bipartita, porque muchas veces podemos hacer una radiografía y ver este tipo de lesión y pensar que estamos hablando de una fractura de rótula, pero en este caso no sería. Porque tenemos que tener en cuenta que muchas personas tienen rótula bipartita, en el 50% de los casos es bilateral, puede ser unilateral, y este esquema que está acá son las zonas más comunes. La más común es la 3, está la tipo 1 y la tipo 2, porque se clasifican en 3. La tipo 1, que es en el polo inferior, en el margen lateral o en la parte superior. Y bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver, porque incluso muchas personas refieren que la rótula bipartita puede generar dolor y se puede confundir, pero tenemos que ver que los bordes están delimitados, que a diferencia de la fractura no va a pasar, y están esclerosados. Entonces, con respecto al tratamiento, tenemos dos opciones: hacerlo conservador o hacerlo quirúrgico. El tratamiento conservador, los criterios para definir si va a ser conservador es que la fractura no esté desplazada, o si tiene un desplazamiento tiene que ser menor del 3 a nivel de los fragmentos. Si tiene una ruptura articular tiene que ser menos de 2 milímetros y que el mecanismo extensor esté intacto. ¿Cómo se evalúa el mecanismo extensor en estos pacientes?
Simplemente se les pide que sostengan en el aire la pierna. Si ellos lo logran hacer, en teoría, el mecanismo extensor debería estar intacto. Si el mecanismo extensor no está intacto, es sí o sí quirúrgica la fractura. ¿Qué manejos tenemos para la cirugía? Tenemos osteosíntesis, tenemos patelectomías parciales, patelectomía parcial más cerclaje o una patelectomía total. Acá, bueno, está un cuadro más que todo, dependiendo de qué tipo de fractura, más o menos qué tipo de procedimiento hacerle. Si son de manejo conservador, lo que se hace es que se hace una inmovilización con una calza de yeso o una ortesis en extensión. Esto se va a dejar más o menos unas 4 a 6 semanas. En este tiempo lo que sí se puede hacer, dependiendo de la fractura y de la tolerancia al dolor, es la deambulación. O sea, que el paciente pueda apoyar, pero con carga parcial, usando ya sea muletas o los bastones ingleses. Y puede hacer ejercicio de lo que es de fortalecimiento de cuádriceps, que es con la ortesis en extensión, hacer elevaciones repetidas para la parte de lo que es el fortalecimiento. Y posterior a estas semanas, cuando ya vemos signos de consolidación, podemos hacer lo que son ejercicios ya con carga y con flexión y extensión de la rodilla. Lo ideal sería una ortesis articulada que nos permite cuadrar cuánto de flexión le queremos dar al paciente. Con respecto a las que son quirúrgicas, bueno, tenemos distintos manejos. Normalmente dicen que las extremidades y las conminutas y las transversales se le puede hacer cualquier tipo dependiendo de la fractura, mientras que las polares recomiendan tornillos de compresión o patelectomías parciales, y las osteocondrales o excisión del fragmento o reconstrucción del cuerpo libre. Bueno, esto es el manejo conservador. Acá vemos este tipo de fractura, que es una fractura que no se desplazó, no está inestable. Seguramente se valora el mecanismo extensor, y si está funcional se puede hacer un yeso inguinomaleolar o un inguinopédico. O se puede manejar con una ortesis y posteriormente con una articulada para recuperar lo que es la flexión y extensión, ya que el tratamiento conservador, la mayor complicación es lo que es la rigidez articular. En el manejo quirúrgico, hablando del posicionamiento del paciente, va a estar en decúbito supino con un relieve en la parte posterior de la rodilla para que quede a 30 grados. Y lo que vamos a hacer, o lo que se recomienda por lado, es un abordaje longitudinal medioaxial. El abordaje, lo que vamos a palpar es el polo superior y polo inferior de la rótula, y del polo superior 5 centímetros para arriba y el polo inferior hasta la TAT o 5 centímetros hacia abajo. Normalmente lo que hace es que se incide y se tiene que hacer un colgajo para evitar la lesión de los nervios que van por esta zona. Muchas veces lo que vamos a encontrar cuando es en agudo es este tipo de coágulos por el trauma inicial. En la osteosíntesis tenemos que tener un principio, es que tenemos fuerzas tensiles. Entonces lo que hay que hacer es volver esas fuerzas tensiles en fuerzas compresoras. Por lo cual se sugiere que cuando hacemos osteosíntesis, ya sea con clavijas o con tornillos, lo ideal es que vaya en el tercio medio para volver esas fuerzas tensiles en compresoras en la parte posterior y dar mayor estabilidad a la osteosíntesis. Bueno, acá está más o menos cómo se hace la reducción con un clamp. Se hace la fijación con la clavija. Este es un tipo de osteosíntesis que es lo que se conocería como una SAT de rótula. Y también está la técnica que se ha mencionado, que no es con reducción, que es la inside out, que pues metes una clavija a nivel del foco de fractura y una a nivel del polo superior, y con esto manipulas para realizar la reducción y fijar posteriormente en el polo distal. Hay dos tipos de formas de hacer el cerclaje con el alambre, ya sea circular o sea en 8. ¿Cuál es la diferencia? Que en el 8 lo que vamos a dar es una estabilidad donde evita las fuerzas de tensiones, mientras que el cerclaje circular o en 0 lo que hace es evitar las fuerzas de torsión. Este normalmente tiende a ceder porque si las clavijas, lo que refería era que si quedaban muy medial o lateral, pueden lesionar lo que son los retináculos y vuelve inestable la osteosíntesis, era lo que referían en la AO. Y que recomiendan pues más que todo el cerclaje en 8 porque da mayor estabilidad. Un principio que tenemos que tener claro para evitar que la osteosíntesis falle es cómo hacer los nudos, porque muchas veces si no hacemos una fuerza de tracción y un buen anudamiento, se va a soltar lo que es el cerclaje, y esto va a hacer que la osteosíntesis falle. Entonces este principio hay que tenerlo muy claro, porque si no tenemos esto bien hecho, la osteosíntesis va a fracasar. Bueno, acá está como, bueno, terminaría.
La AO recomienda hacer doble nudo, esto para darle mayor fuerza a tensiles, pero esto depende del tipo de fractura y lo que quiera el cirujano lograr con la osteosíntesis. Hay métodos combinados, que es hacer, pongamos, un cerclaje dependiendo del tipo de fractura. Podemos hacer solo un cerclaje o un cerclaje con un tornillo fijando el foco de fractura, o incluso hablan de hacer la osteosíntesis o el cerclaje con solo sutura. Es otra opción que ellos están mencionando, haciendo un combinado de las clavijas con el cerclaje con alambre más el cerclaje con sutura. Lo que recomienda del cerclaje con sutura es porque posteriormente no hay que retirarlo, y como esto es tan cutáneo no va a generar tanta lesión o dolor como lo que es el cerclaje de alambre. Otro manejo puede ser con las clavijas, lo que es las fracturas marginales, se hace la reducción. Las clavijas más que todo son las guías para los tornillos canulados, y se puede dejar así solamente con los tornillos canulados fijando el foco de fractura, o se puede hacer método combinado cuando vemos un poco más de combinación en la fractura con lo que es un cerclaje. Otras opciones que tenemos es, ay, se me olvidó el nombre, los arpones. Los arpones se fija también con las clavijas, y a nivel medial, por medio de los arpones, se introducen y se fijan con los nudos. Esto también lo hacían modificado, pongamos, si tenemos otro fragmento acá, lo que van a hacer es que el arpón lo van a poner más hacia el otro fragmento, uno fijando el fragmento grande y otro fijando lo que es el fragmento pequeño, y se puede hacer con este tipo de material, que bueno, tiene la ventaja de que no se va a tener que retirar, que no va a generar tantas molestias en el paciente, pero bueno, también depende del tipo de fractura. Esto es otro que encontré, que cuando tenemos a nivel central lo que es la fractura y es conminuta, lo que se puede hacer es una osteotomía, es decir, retirar todos estos fragmentos que encontramos acá, dejar liso el polo superior y el polo inferior, unificar con unos tornillos y un alambre para mantener lo que es el mecanismo extensor. Ese es otro tipo de procedimiento que se puede hacer cuando vemos gran combinación, para no hacer una patelectomía parcial o total, bueno, sería parcial total. También se están usando últimamente lo que son placas. Entonces, esto más que todo en fracturas con múltiples fragmentos, y lo que se hace, se fija con clavijas los fragmentos, o sea, se reconstruye la fractura para volverla dos fragmentos nomás, y se fijan con plaquitas. Esto es, bueno, un postoperatorio que encontré de cómo manejan pues la parte de la fractura, y esto los distintos tipos de platines que encontré. Esto es una nueva que se llama Engarra, que lo que hace es comprimir con uno de los tornillos, cuando lo van cerrando van comprimiendo el foco de fractura. Y bueno, hay distintos tipos de platina que se pueden usar para lo que es la fractura de rótula, ya que estamos siempre acostumbrados a usar es más que todo la SAT o los cerclajes. Lo otro que podemos hacer es cuando tenemos una avulsión pequeña del polo inferior, que lo único que realmente queremos es preservar el mecanismo extensor, o el reinsertar el tendón rotuliano. Lo que hacemos es una sutura, puede ser tipo Krakow o Bunnell, dependiendo de la experticia del cirujano, y se hacen unos túneles por donde van a pasar estas suturas para fijar el tendón a la rótula. Sugerían en la AO hacer una protección de esta sutura con alambre. Muchos autores lo que referían es que preferían no colocar el alambre, porque así, bueno, no tendrían que posteriormente hacer una segunda reintervención para retirar el material, y evitan el riesgo del rechazo del material también por parte del cuerpo. Lo que es la patelectomía parcial es cuando tenemos a nivel del polo inferior muchos fragmentos conminutos que no se pueden unificar en un solo fragmento o en varios fragmentos grandes. Lo que se hace es que se extraen estos fragmentos, y lo que hay que hacer es reinsertar el tendón en lo que nos queda de rótula, y pues preservar lo que es el mecanismo extensor. Otra forma de patelectomía parcial lo pueden hacer con alambre. Lo que hacen es un tornillo en la base de la TAT, y por ahí canulado, por ahí pasan lo que es el alambre y hacen un cerclaje en 8. Y lo otro es la patelectomía total, que es casi lo último que se va a hacer, y tienen que ser fracturas realmente conminutas, que no haya forma de mejorar la parte de la rótula, y lo que se hace es que se unifica el tendón del cuádriceps femoral con el tendón rotuliano, y bueno, en teoría pierde la fuerza en un 30%, perdón, un 50% del mecanismo extensor, pero lo va a tener, pero sí se pierde lo que es la fortaleza del cuádriceps.
Los cuidados postoperatorios, como había mencionado, lo ideal sería una ortesis en la rodilla, por lo menos unas 4 a 6 semanas. Si es estable, o sea, tenemos que verificar si nuestra reducción para nosotros es estable o es inestable, porque eso también nos va a dar el cuidado postoperatorio. Si es estable, podemos indicarle al paciente movilización precoz, pero en extensión. La flexión, lo ideal es evitarla hasta que los puntos o las partes blandas estén cicatrizadas. Posteriormente, ya hice iniciar los ejercicios de flexoextensión y comenzar a iniciar la carga. Bueno, hay que ir retirando la ortesis gradualmente, referían de 3 a 6 semanas para ya poder hacer todo lo que es la flexoextensión, y que las actividades deportivas se tienen que hacer a los 4 a 6 semanas. Lo que tenemos que ir viendo en la radiografía es si ya hay consolidación ósea o no. Y si hay consolidación ósea, ya podemos comenzar a hacer más ejercicios de resistencia al paciente, dependiendo de lo que vayamos viendo en los controles. Las complicaciones más comunes, que son muy raras, es la infección, lo que le había mencionado, la pérdida de fijación o la refractura, que es más que todo por la osteosíntesis, como hayamos dejado fijada la osteosíntesis. El dolor, porque como les mencioné, el alambre es muy subcutáneo y eso genera dolor y molestia, además de las clavijas. Puede haber un retraso en la consolidación o la pseudoartrosis. Lo que referían de la pseudoartrosis es que si la pseudoartrosis no genera ninguna molestia y no hay lesión de la funcionalidad de la rótula, no hay que hacer más nada. La rigidez por el tiempo de inmovilización y la más común, que es la artrosis postraumática, que se va a ver con los años de evolución. Bueno, con respecto al otro tema, que es la luxación de rótula, bueno, se tiene que es más común en los hombres, pero en actividades deportivas. Si es un hombre realizando actividad deportiva, tiene mayor riesgo de generar una luxación de rótula, mientras que si no es por algo traumático, es más común en las mujeres por la hiperlaxitud que tenemos las mujeres. La más frecuente es por una lesión rotacional o un giro con contracción simultánea del cuádriceps, y la menos frecuente es por unos golpes como en los deportistas. Como les había mencionado, es más común en mujeres con laxitud fisiológica. Normalmente el primer episodio y los episodios de luxaciones, casi siempre la luxación es hacia lateral, por lo que había mencionado que el cuádriceps hace la tracción hacia lateral. Entonces normalmente cuando ceden los componentes mediales que se da esta luxación lateral. Es más frecuente en la segunda y tercera década de la vida. La luxación recidivante es más común en mujeres, en actividad física en hombres, y normalmente este tipo de lesiones, de luxaciones, se reducen solas, porque al realizar la extensión normalmente se reduce la luxación. O te la reduce María. Bueno, para tener una luxación de rótula, en realidad hay que tener factores predisponentes. No todo el mundo es factible a tener una luxación de rótula. Entonces tenemos que tener unos factores óseos y unos factores de las partes blandas. Los factores óseos es tener una displasia de la tróclea o de la rótula, la lateralización de la tuberosidad tibial, un genovalgo, una anteversión femoral excesiva, una torsión tibial externa, una subastragalina varizada o una tibia vara. Y los factores de partes blandas es una patela alta, una hiperlaxitud, una retracción del retináculo lateral, una hipoplasia del fascículo oblículo de vasto medial y una ruptura del ligamento femoropatelar medial, que es lo más común y lo que más se trata, que es la ruptura del ligamento femoropatelar medial. La clínica, vamos a tener un paciente que tiene dolor, tiene impotencia funcional, tiene un derrame articular, una deformidad, una lesión de las partes blandas. Esto lo tenemos que tener muy pendiente en la luxación de rótula, porque lo que tenemos que determinar con un paciente que se luxa la rótula es si hay compromiso de lo que es la parte medial o los componentes medial, que sería el retináculo, lo más común, o el femoropatelar medial, que es lo que cede para que se luxe hacia lateral. Y una rodilla, como habíamos mencionado, en flexión antálgica. El diagnóstico, si logramos no tenerlas reducidas, se hace con radiografía. Posteriormente se puede hacer un ataque y una resonancia, porque este tipo de luxaciones normalmente se da la luxación y posteriormente hay unas fracturas condrales. Es muy acompañada la luxación de rótula con las fracturas condrales. Primero se da la luxación y después la fractura. Eso era lo que refería a la literatura. No es una luxofractura, sino una luxación y posterior evidencia de la fractura de lo osteocondral. Existen unos estudios axiales, o sea, distintos tipos de formas de hacer el axial de la rótula, que nos va a permitir ver en estas proyecciones distintos ángulos. Entonces tenemos la proyección de Hodgson,
que es esta de acá, que lo que vamos a hacer es una flexión de 55 grados y esto lo que nos va a pedir es medir es el índice rotuliano y el ángulo del surco. Esto, el valor normal es de 118 y lo que necesitamos ver es que el ángulo, es más que todo nos va a decir como cuál es la causa de por qué se luxa la rótula, si hay una displasia troclear, si hay de pronto la patela tiene menos lo que es hacia medial, y eso lo que nos va a determinar es por qué se luxa la rótula. O sea, en realidad estos estudios los hacemos es como para ver la causa de por qué ese paciente tiene más riesgo de generar una luxación de rótula que otro. Hay otra que es una rodilla flexionada en 45 grados y nos va a pedir medir nuevamente el ángulo del surco y nos permite medir la congruencia articular. Esto nos va a decir si la rótula de pronto es más medializada, más lateralizada. Y el otro es con una flexión a 20 grados, que es la proyección de Laurin, y nos permite medir el índice patelofemoral, que lo normal es que sea más hacia lateral el ángulo, y es anormal cuando están los dos en la misma distancia o que el medial sea mayor, tenga un ángulo mayor que el lateral. Y nos permite medir el índice patelofemoral, que nos va a decir lo mismo, si de pronto está subluxada o si está lateralizada, medializada, y buscar la causa de por qué este tipo de paciente tiene la luxación de la rótula. El tratamiento, si el paciente no está reducido, pues hacer la reducción. Hay que hacer, algunos libros referían vendaje compresivo de 2 a 6 semanas, otros preferían la ortesis o incluso la inmovilización con una valva. La deambulación va a ser con carga según tolerancia, pero siempre con la rodilla en extensión. Hay que hacer ejercicios isométricos con movilización pasiva, hay que restablecer el rango articular y hay que hacer fortalecimiento del cuádriceps. Más o menos el tratamiento demora unos 4 a 6 semanas. Hay que hacer un signo que es el signo de aprehensión, que lo que se va a hacer es hacer extensión de la rodilla sosteniendo la rótula, y lo que va a pasar es que como el paciente te va a decir que siente que se le va a luxar la rótula y el cuádriceps femoral se va a contraer, y ese es el signo de apresión, y eso lo que nos dice es que el paciente puede tener posibles luxaciones a repetición y habría que buscarle la causa para hacerle el tratamiento de lo que es la luxación. La maniobra para reducir una luxación de rótula es simplemente vamos a encontrar al paciente en flexión y lo que hay que hacer es una extensión controlada de la rodilla con un dedo a nivel de la rótula medializándolo, porque normalmente, como les mencioné, se luxan hacia lateral. Se pueden luxar hacia medial, es menos común y es más dado por patologías congénitas, o se puede luxar hacia anterior o se puede luxar incluso intraarticular, o sea, que se dé como se gire la rótula, pero eso tiene otras implicancias más de congénito o de malformaciones del paciente. Entonces, hacemos la maniobra de reducción, vas a ver cómo la rótula se vuelve a acomodar en su posición, y lo que les había dicho, tenemos que hacer la prueba de aprehensión para ver si queda alguna inestabilidad lateral de la rótula. Hay que verificar que el ligamento femoropatelar no esté lesionado porque es lo más común, y hay que ver si el paciente posterior a esto logra elevar la extremidad. O sea, hay que ponerlo en extensión y que el paciente levante la pierna. El tratamiento quirúrgico está reservado más a luxaciones recidivantes, o sea, pacientes que presentan luxaciones a repetición y son cirugías electivas. Hay varias formas de reparar lo que es la luxación recidivante dependiendo de qué le encontramos que es lo normal del paciente. Por ejemplo, en este paciente lo que van a hacer es una medialización y una distalización de la TAT, que es miden el ángulo Q y se dan cuenta que la tuberosidad TAT de pronto está un poco más lateral, y lo que hacen es que hacen el abordaje todo y lo que hacen es que toman un fragmento de la TAT y lo vuelven más medial. Lo que decían en esta cirugía es que toca tener cuidado de no dejarlo tan medializado porque entonces vas a tener, es como una contractura hacia medial. Entonces toca tener muy en claro qué tanta distancia necesitamos ponerlo hacia medial y qué tanto lo vamos a traccionar o bajar a lo que es la osteotomía. La otra es si tenemos el ligamento patelofemoral roto, lo que se hace es una plastia, normalmente tomada en el tendón del músculo recto interno. Y lo que hacían vía artroscopia es, bueno, reparar, hacer con el tendón del músculo recto interno un nuevo ligamento patelofemoral roto, ligamento patelofemoral. Lo otro que también usan es hacer una plica medial, y que
inicialmente lo que hacen es la plica medial, porque tratando de como hacer más contractura a nivel medial, lo que deberían evitar era que la parte lateral prime sobre la parte medial. Lo que hay que tener en cuenta es no dejar muy constreñida la parte medial, porque bueno, llevamos a que tenga una constricción hacia medial, pero que estos tratamientos se dejan ya para pacientes que prácticamente nada más al estirar y flexionar se luxan la rótula. No es algo que se haga común a todos los pacientes. Y nada, eso es todo.